Hace unos años, en la noche de Halloween, mi compañía de seguridad tenía un evento especial en una de nuestras zonas de patrulla. El viejo barrio de Norton en Colorado Springs abarca 89 manzanas de casas históricas, algunas que datan de la década de 1880. En la calle Tejón, cada año los organizadores de la comunidad realizan un gran evento de dulce o travesura. Viejas casas espeluznantes, decoraciones de jardín aterradoras, disfraces geniales. Realmente es una gran salida. Me programaron para las 8 horas de esa noche, de 4 de la tarde a medianoche, porque era el único oficial con una patrulla de la compañía disponible. Las primeras horas fueron bastante normales, ayudando a la policía local a encontrar niños perdidos, universitarios borrachos del campus cercano, o padres ebrios tambaleándose con sus hijos, y asegurándome de que no hubiera peleas. No fue sino hasta después de las 10 de la noche que lo verdaderamente extraño comenzó a suceder. Para ser Halloween en Colorado Springs, hacía un clima sorprendentemente templado, así que decidí patrullar principalmente a pie, moviendo mi auto a una zona diferente cada hora más o menos. Alrededor de las 10:15, un pequeño grupo de adolescentes decidió intentar asustarme con una broma de payasos mientras conducía a mi siguiente zona. Esta no fue una buena idea de su parte. Tan pronto como 2 de ellos comenzaron a perseguir mi patrulla agitando hachas sobre sus cabezas, frené de golpe, salí y les apunté. Inmediatamente decidieron tirar las hachas al suelo, una hizo un ruido sordo de plástico y la otra un tintineo metálico. Después de que ambos fueron detenidos y estaba hablando por teléfono con los padres de uno de los chicos, noté por el rabillo del ojo que una figura desgarbada con ojos naranja rojizos me miraba fijamente desde las sombras de un callejón. Suponiendo que era otro adolescente bromista, grité: «Es tarde, chico, vete a casa». Después de unos segundos más de la mirada fija, la figura se dio la vuelta y desapareció en lo profundo del callejón. Justo antes de las 10:45 estaba terminando con los padres de los chicos. Pasaron un tiempo reprendiéndolos por lo estúpidos que fueron al hacer la broma del payaso aterrador y lo afortunados que eran de que no hubiera pasado nada peor o de que la policía los arrestara. Los chicos se fueron en el auto de sus padres y me dirigí a la estación de bomberos para usar su baño. Mientras estaba allí, uno de los bomberos me dijo, ya que estaba principalmente a pie, que tuviera cuidado con las tablas de Ouija que habían sido incendiadas en los callejones del viejo Norton. Pensé que estaba bromeando mientras me entregaba un refresco, pero luego me contó que ya habían respondido a 3 incidentes en un área de 4 manzanas. Luego fui a la escuela primaria y estacioné. Pensé en revisar el callejón que se dirigía al sur desde la zona de descenso de la escuela hasta el límite de la comunidad. Antes de llegar a la entrada de la primera calle transversal, encontré una tabla ardiendo con la plancheta en llamas parada derecha. Mientras hablaba por teléfono con la estación de bomberos dando la ubicación, vi la figura de antes, pero un poco más clara. Actué como si no lo hubiera visto mientras hablaba por teléfono para poder examinarlo. Era alto, tal vez 2 metros, con un rostro pálido, patillas largas, cabello castaño oscuro peinado hacia atrás y una sobremordida pronunciada. Lo más importante de todo eran los ojos que dejaban ver un brillo naranja, como los ojos de un gato o un mapache cuando la luz se refleja en ellos. Le dije a la estación que no había nada lo suficientemente cerca como para iniciar un incendio secundario y di la ubicación una vez más. Cuando colgué el teléfono, le grité a la persona: «Oye, ¿sabes algo sobre esto?». La figura comenzó a huir por el callejón y la perseguí rápidamente. Envié un mensaje por la radio central: «Me encuentro persiguiendo a un posible pirómano, que la policía se reúna en San Miguel en la entrada del callejón en dirección sur». Perseguí y ordené al individuo que se detuviera, tratando de localizarlo con mi linterna, pero no podía seguirle el ritmo. Evitaba baches, bordillos y obstáculos como si nada. Entonces, de repente, se detuvo en seco y se giró. Con una sonrisa inquietante, me miró fijamente, casi amenazadoramente. Saqué mi taser, ya que no sabía qué estaba a punto de hacer, y cuando el láser encontró su pecho, mientras luchaba por recuperar el aliento, emitió un siseo horrible. Empecé a ver las luces rojas y azules de las patrullas de la policía detrás de mí. Al instante, un destello proveniente de este individuo me cegó y perdí la vista. Miré hacia atrás y se había ido. La policía se detuvo y salió a mi alrededor.
Al ver el destello también, algunos me preguntaron a dónde había ido el tipo, y el otro me preguntó por qué había disparado mi arma. Mostré que mi taser estaba en mi mano y no se había descargado. Los otros dos policías me apoyaron, diciendo que vieron a alguien y que desapareció, pero no nos creyeron a ninguno de nosotros. Las 4 patrullas luego registraron todo Norton y los vecindarios circundantes. No se vio a nadie que coincidiera con lo que vi. Antes de la medianoche, volví a la estación de bomberos para ver si tenían pastillas para el dolor de cabeza o algo así. Mientras estaba sentado en su sala de descanso, uno de los bomberos me dijo algo bastante extraño. En todas las tablas de Ouija quemadas, encontraron que las únicas partes de cada una que no fueron tocadas por las llamas o dañadas fueron el símbolo de la luna y la palabra adiós. Todavía me pregunto si perseguía un espectro, espíritu, demonio, bromista o simplemente a otro adolescente. Pero de cualquier manera, no suelo caminar por ninguno de los viejos barrios de Norton en Halloween a menos que sea absolutamente necesario. Esto pasó cuando tenía unos 12 años, justo antes de Halloween. No pesaba más de 45 kilos hasta que llegué a la preparatoria y siempre fui muy delgada y plana desde casi todos los ángulos. No era particularmente alta ni baja para ser una chica, probablemente dejé de crecer en un buen 1,65 metros alrededor del segundo año de prepa y en general tenía poca energía. Pero la única festividad que siempre me emocionaba era Halloween. Me encantaban, y todavía me encantan, los disfraces, y esa noche mi madre nos llevó a mi hermana y a mí a una pequeña plaza comercial donde una tienda de ropa de descuento acababa de abrir unos 3 meses antes. La razón por la que la llamo pequeña plaza es porque los únicos otros negocios abiertos en esa franja eran un Sally Beauty y un Marshalls. Fue un viaje de último minuto y eran fácilmente las 8:30 o 9 de la noche, así que el Sally's estaba cerrado y tanto el Marshalls como la tienda de ropa iban a cerrar en 1 hora. Dicho esto, la tienda de ropa era sorprendentemente grande una vez que entrabas, y para Halloween decoraron el lugar de pared a pared con disfraces y decoraciones realmente geniales. Era muy fácil separarse de tu grupo en un lugar tan grande, ya que tenía muchas filas altas que eran casi imposibles de ver por encima. Poco después de que mi familia y yo entráramos en esta tienda, uno de los trabajadores en la sección de probadores se puso una máscara de calavera y saltó de detrás de un perchero, asustándome muchísimo. Solo mi mamá y mi hermana se rieron mucho y se separaron de mí para ir de compras por su cuenta. Sé que fue con buena intención, así que fui a buscar un disfraz para mí. Tenía una seria adicción a mi reproductor de MP3 en ese tiempo y tenía mis auriculares puestos mientras miraba, pero seguía sintiendo un escalofrío en la nuca porque sentía que me estaban observando o siguiendo. En algún momento, me quité uno de los auriculares y bajé el volumen de mi música y noté que cada vez que tenía la sensación de que la persona que me observaba se acercaba, escuchaba el silbido más espeluznante. Había algunas otras familias en la tienda comprando, así que me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, pero fui a buscar a mi familia de todos modos. Me dijeron que iban a ir a unas pocas puertas más abajo, al Marshalls, y comprar allí antes de que cerraran, pero que era bienvenida a seguir buscando disfraces en esta tienda y que fuera a buscarlas cuando terminara. Mi mamá me dio unos $20, y ella y mi hermana se fueron mientras yo seguía mirando. La sensación de que me seguían observando y siguiendo nunca se fue, y finalmente empecé a mirar debajo de los percheros mientras caminaba y vi un par de zapatillas negras sucias a cada lado de mí una vez más. Sin embargo, nunca vi la cara de la persona. En este punto, sabía que no iba a encontrar un disfraz allí y estaba empezando a salir de la tienda para caminar hacia Marshalls para encontrar a mi familia. Fue entonces cuando recuerdo claramente haber oído pasos no muy lejos de mí mientras salía, incluso zigzagueando entre los diferentes pasillos. Mi corazón empezó a latir rápido en este punto, porque sabía que ya no lo estaba imaginando. Corría en la secundaria, así que pude aumentar el ritmo sin problemas sin perder el aliento. Los pasos detrás de mí no flaquearon. No fue hasta que salí de la tienda que finalmente me di la vuelta y miré a quién me estaba siguiendo. Y recuerdo que mi corazón se congeló cuando lo vi. Era un hombre blanco, probablemente no mayor de 35 años, vestido de negro con la capucha puesta y mirándome fijamente.
No tenía ninguna bolsa, así que claramente no estaba comprando allí. Y mientras lo miraba y hacía contacto visual, no dejó de seguirme. De hecho, parecía que estaba sonriendo con malicia. Mirando hacia atrás, quiero golpearme por no haber gritado pidiendo ayuda en ese momento, pero el puro terror me bloqueó las cuerdas vocales e inmediatamente me di la vuelta y eché a correr. El Marshalls estaba a varias puertas de distancia y a una buena distancia para correr desde la tienda de ropa original, pero no disminuí la velocidad en absoluto porque podía oír al tipo corriendo detrás de mí y lo mucho que respiraba para seguirme el ritmo. Pero este tipo estaba decidido. Recuerdo haber hecho gemidos literales cuando me di cuenta de que me estaba alcanzando mucho más rápido de lo que esperaba. Estaba aterrorizada de que me agarrara en la oscuridad, y de que nunca pudiera llegar a mi familia, y de que nadie lo cuestionara, probablemente lo descartarían como una broma de Halloween. Una ráfaga de fuerza de último minuto me hizo pasar por las puertas automáticas del Marshalls, pero para mi horror, el tipo corrió tras de mí en la tienda. Los dos seguíamos a toda velocidad, y mi cerebro no había dejado de pensar en nada más que en correr en este punto para gritar y notificar a las otras personas en la tienda que lo que estaban presenciando no era una broma, y que yo estaba en grave peligro. Por suerte, como era pequeña y rápida de pies, en el último minuto salté entre dos expositores giratorios con fundas para teléfonos y auriculares, y sabía que él no podría saltar por el hueco debido a su tamaño. Literalmente metió uno de sus brazos por el hueco y se abalanzó sobre mí para intentar agarrar la parte de atrás de mi camisa. Afortunadamente, hizo mucho ruido al hacerlo y más gente en la tienda miró. Yo no había dejado de correr en este punto y no tenía planes de hacerlo. Y para cuando encontré a mi mamá, estaba sudando, balbuceando y llorando. Y lo último que vi fue que se retiraba rápidamente de la tienda. Hasta el día de hoy, mi mamá y mi hermana siguen pensando que estoy exagerando la historia. Ambas siguen pensando firmemente que fue una broma del hombre que trabajaba en la tienda con la máscara de calavera. Y odio que haya sucedido, porque realmente desacreditó mi historia y mi miedo. El hombre que trabajaba en la tienda con la máscara de calavera era un adolescente con un uniforme rojo brillante. El hombre que me acechó y casi me secuestra fue un hombre adulto que tenía el aura más aterradora que jamás había sentido. Hay muchas cosas que desearía haber hecho de otra manera. Pero hasta el día de hoy agradezco a mi buena estrella que fuera lo suficientemente pequeña y rápida como para evadir a este hombre. Ese día tampoco tenía mi celular porque me había metido en algún tipo de problema. Así que si me hubieran secuestrado no habría habido prácticamente ninguna manera de encontrarme. Solo compartir esto me da escalofríos. Debido a lo que pasó, soy extremadamente protectora con todas mis primas pequeñas cuando estamos en público. Noche de Brujas del 2014. Mis amigos y yo habíamos decidido hacer algo espeluznante para celebrar, como cualquier estudiante de prepa. Recordé que hacía unos años, dos amigos de mi hermana nos habían llevado a un viejo cementerio poco conocido, a altas horas de la noche. Y cuando digo viejo, me refiero a que lo usaban los colonos y pioneros. La tumba más reciente, la última vez que fui, databa de 1950, y la más antigua legible, de 1880. Cuando mi hermana, sus amigos y yo llegamos al cementerio, vimos una estatua blanca de la Virgen María de unos 70 centímetros de alto. Estaba partida horizontalmente por el abdomen, y en la rotura se veía algo parecido a óxido o sangre seca. Lo perturbador era que la mitad superior estaba inclinada hacia atrás, como si fuera a caerse, pero se mantenía en esa posición, en equilibrio precario, como cuando uno juega con una lata de refresco casi vacía. Adelantemos a 2014. Mis amigos estaban entusiasmados con la idea de encontrar la estatua, y yo recordaba cómo llegar al cementerio. Teníamos que manejar media hora por caminos rurales y terrenos irregulares. Vivíamos en las llanuras de Colorado, y llegamos poco antes de la medianoche. Sin embargo, la estatua no estaba en su lugar, junto a la entrada principal. Nos adentramos en el cementerio, examinando las tumbas. Muchas lápidas, olvidadas, estaban desgastadas por el tiempo y la intemperie, hasta el punto de que sus inscripciones eran ilegibles. ¿Pero dónde demonios estaba la estatua?
Nos habíamos dividido en grupos de 2, éramos 10, y nos dispersamos por el cementerio. Finalmente, me topé con la tumba de un niño de 4 años que había fallecido en 1890. La tumba estaba hundida, y justo donde debería haber estado el ataúd, había un agujero que parecía la madriguera de una tuza. Decidí no examinarlo. Rodeé la lápida y vi la estatua, exactamente como la recordaba. Sentí que la temperatura bajaba, se me erizó el cabello, y llamé a mis amigos. La mayoría casi se volvieron locos y se fueron en ese mismo instante. Pero Brandon, el escéptico del grupo, dijo, apuesto a que tiene un alambre por dentro, y por eso no se cae. En el instante en que estaba a punto de tocarla, la mitad superior se desplomó. El aire se quedó quieto. La mancha marrón anaranjada en la línea de corte ya no parecía marrón y naranja. Era de un rojo intenso, y nuestras linternas la hacían brillar. Oímos la risa de un niño a lo lejos, y la casa más cercana estaba a 16 kilómetros. En ese momento decidimos que probablemente lo mejor sería irnos del cementerio. Fuimos a nuestros autos y manejamos un poco más por el camino de tierra, deteniéndonos frente a un campo lleno de hierba alta. Bajamos las ventanas lo justo para que no se empañaran mientras charlábamos en mi auto. Yo era el conductor, Esteban iba de copiloto, y Sara en el asiento trasero. Tania estaba detrás de Esteban, y Tomás en el medio. Esteban nos hizo callar a mitad de la conversación. Dijo que creía haber oído algo. Al principio no le hicimos caso, pero insistió. Así que nos quedamos en silencio, aguzando el oído. Oímos un susurro entre la hierba alta. Esteban y yo lo atribuimos a insectos o a nuestra imaginación y seguimos hablando unos minutos más. Pero la tensión aumentaba. Fue entonces cuando Sara se angustió, sollozando, diciendo que teníamos que irnos. Llegó al punto en que no podíamos entenderla entre sollozos, ya que ni siquiera podía formar palabras coherentes. Simplemente señaló detrás de mí, y fuera de mi ventana había una pequeña huella de mano, del tamaño de la de un niño. Salimos de allí disparados y nos negamos a volver. Cuando era adolescente, me mudé a la casa de mi papá por primera vez. Esto fue en California. Tuve algunas experiencias paranormales en esa casa, pero creo que fue 100% mi culpa. Mi madrastra siempre decía que el espíritu de su padre fallecido andaba por ahí y hacía travesuras cada vez que mi papá y ella discutían, como esconder sus cosas durante la noche para que llegara tarde al trabajo al día siguiente. Nunca le creí del todo, ya que no me parecía descabellado que ella misma escondiera sus cosas, pero mi madrastra y yo solíamos hablar sobre lo paranormal y los fantasmas. No veníamos de una familia religiosa ni nada por el estilo, así que siempre fue un tema de conversación bastante abierto. Al otro lado de nuestra cerca había un cementerio. Tenía 16 años y me encantaba escuchar historias de terror en YouTube mientras pintaba, hacía la tarea, etc. Mi madrastra y yo habíamos hablado de la Ouija, y como era una adolescente intensa, compré una. Les conté a mis amigos y todos estaban muy intrigados con la idea de probarla. La primera vez que intentamos jugar con ella fue la noche de Halloween en el cementerio junto a mi casa. La seguridad estaba reforzada esa noche, así que mis 3 amigos y yo encontramos una lápida grande para escondernos y jugar, para que no nos vieran desde la calle. No pasó absolutamente nada esa noche, lo que me dio una especie de confianza excesiva, y empezamos a tomarlo menos en serio. La segunda vez que la probé también fue la última. Una vez más, fue un esfuerzo grupal. Hicimos algo más que una sesión de espiritismo oficial, hicimos una búsqueda rápida en Google sobre cómo hacerlo de antemano. Encendimos velas y planeamos que Roger y yo sostuviéramos la plancheta con los ojos vendados para que Carlos pudiera leer las posibles respuestas. Hicimos algunas preguntas sin obtener respuestas, pero de repente la plancheta se movió. Supuse que Roger y Carlos estaban tratando de engañarme, así que no lo creía realmente ni estaba asustada. Preguntamos el nombre de la entidad, y no lo recuerdo ni por casualidad, pero sonaba como un nombre hebreo antiguo.
Finalmente nos aburrimos después de algunas respuestas más aburridas, nos despedimos y eso fue todo. Después de jugar con la Ouija, empezaron a suceder cosas en nuestra casa. Comenzó tan sutilmente que ni siquiera recuerdo muchas de las cosas al principio o en orden cronológico. Empecé a despertarme en medio de la noche y sentía una fuerte presencia en la esquina de mi habitación, junto a la puerta. Curiosamente, nunca sentí miedo de la energía que sentía. No sé, ¿femenina? Simplemente me daba la vuelta y volvía a dormir después de mirar fijamente la oscuridad por un rato. También me sentía extraña en el baño de visitas y lo evitaba a toda costa. En ese momento pensé que era la iluminación. Era extraña, muy brillante y me recordaba a Sephora o una tienda de maquillaje, y me hacía sentir muy ansiosa e incómoda. El evento que intensificó la actividad fue cuando me enfermé durante 2 semanas. Casi nunca me enfermo, pero me puse increíblemente mal y terminé yendo al médico, quien me dio antibióticos, a los que resulté ser alérgica, así que empeoré y tuve una erupción aún peor en el pecho y el estómago. Durante el tiempo que estuve enferma, me quedé en la habitación de visitas, ya que mis padres estaban remodelando su baño y tampoco les gustaba el baño de visitas, así que usaban el mío. Odiaba estar en la habitación de visitas cuando estaba enferma. Tuve la pesadilla con fiebre más confusa de todos los tiempos, y sentía que me observaban y que me absorbían la energía. Sentía un peso enorme y oscuro sobre mí cuando estaba acostada. Me sentía mejor si salía de la habitación y dormía en el sofá o me colaba en mi habitación. Escuchaba voces que me hablaban en la oscuridad de la noche, que a pesar de estar enferma podía ignorar, ya que era lo suficientemente consciente como para saber que tenía fiebre alta y probablemente estaba alucinando. Cuando finalmente me recuperé y volví a mi habitación, dormí como un bebé la primera noche, hasta que la energía me siguió allí. Me despertaba todas las noches, y la energía en la esquina de la habitación de repente se sentía amenazante. Empezaba a oír ruidos nuevos en mi habitación que nunca antes habían estado allí. Sé exactamente cómo suena el aire acondicionado, con qué frecuencia se encendía, el ruido que hacía la puerta al encenderse. Todos mis perros se apoyaban contra ella del otro lado. Empecé a oír ruidos detrás de mí, lo cual no tenía sentido, ya que solo era una pared. Sonaba como arañazos. Me había quejado tanto que terminamos haciendo que revisaran la casa en busca de roedores. Por esta época es cuando me tocaban al pasar por el pasillo, más allá del baño de visitas. Siempre era tan sutil que no me daba cuenta hasta que llegaba a la cocina. También empecé a escuchar música las 24 horas del día en casa para no reaccionar si el espíritu o los espíritus me hablaban. Sentía que reconocerlo lo empeoraría, así que hasta ese momento había tratado de ignorar todo esto y restarle importancia. Una noche, mis padres salieron a cenar y me traerían algo para llevar a su regreso, para que yo pudiera quedarme en casa y relajarme. Estaba parada en el lavadero, que está justo al lado de nuestra sala de estar y cocina de concepto abierto. Estaba sirviendo comida para perros a mis 2 pastores alemanes que estaban merodeando sobre sus tazones junto a mí. Cuando de repente oí a una mujer decir, «Oye, Tere». Tere es el apodo que mi familia usa para mí, y como era una voz de mujer, me volví hacia la puerta y dije, «Sí», pensando que era mi madrastra. Mi mirada se fijó automáticamente en el pasillo que da a la cocina justo enfrente de mí, cuando me di cuenta de que estaba sola en casa. Miré a mis perros a mi lado, y ellos también tenían los ojos fijos en el mismo lugar, y reaccionaron a la misma velocidad. Caminé unos pasos y mis perros me siguieron tímidamente, lo cual fue extraño. De repente, como si estuviera en una película de terror cursi, la pelota de mi perro rodó desde detrás del mostrador de la cocina y se detuvo al chocar contra la pared delante de nosotros. Tengan en cuenta que mis perros estaban sentados justo a mi lado, así que no podrían haber dejado caer la pelota y que rodara. Estaba en shock. Recordé que mi familia tenía la aplicación Life 360, donde podemos ver la ubicación de cada uno. Así que revisé y mis padres iban muy por encima del límite de velocidad en la autopista a 20 minutos de distancia. Ni siquiera sabía qué hacer. Así que simplemente alimenté a mis perros con lágrimas en los ojos y fui a esconderme en mi escritorio junto a mi habitación. Lo siguiente es el evento más aterrador que me ha pasado. Pero lo tomo con pinzas, ya que había fumado marihuana unas horas antes.
No lo había probado muchas veces, pero había llegado a casa, me había dado una buena ducha caliente y había escuchado música. Normalmente me pongo súper paranoica cuando estoy drogada, pero estaba bajando y estaba más relajada de lo habitual. Estaba tan relajada que incluso caminé desnuda por mi habitación después de salir de la ducha, algo que nunca hago, ya que soy extremadamente reservada y encuentro consuelo en la ropa. Pero estaba caminando por mi habitación y quería mover mi tazón de alfileres de costura de mi tocador a mi escritorio. Dejé caer el tazón y tuve que agacharme y rebuscar en mi alfombra color piel para encontrarlos todos de nuevo. Mientras me agachaba, desnuda y vulnerable, de repente sentí que las paredes se me cerraban y oí susurros desde las paredes. Venía de todas partes, así que me apresuraba a recoger los alfileres. Mi visión empezó a nublarse y sentía una opresión en el pecho. Fue entonces cuando oí un gruñido profundo por encima de mi hombro que tensó todo mi cuerpo, me erizó los pelos y me provocó piel de gallina al instante, junto con lágrimas en los ojos. Salté a mi cama para sentir una sensación de comodidad y ocultar mi cuerpo de la cosa invisible. Me acosté en mi cama y me escondí como una niña pequeña, aunque tenía 16 años. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Me quedé allí tanto tiempo y me sentía muy mal, pero temía tener que levantarme de nuevo. Hice una videollamada a mi mejor amiga para que me consolara y le expliqué lo que había pasado, así que me sentí más segura al levantarme, me puse algo de ropa rápidamente y fui al baño. Esta experiencia me asustó tanto que tampoco toqué la marihuana durante 2 años. Pero cuando llegué a la universidad, me convertí en una marihuana funcional durante los exámenes y nunca he experimentado nada parecido estando drogada. Después de este evento, no volvió a suceder nada importante ni aterrador. Seguía oyendo una voz de mujer de vez en cuando, y el fregadero de la cocina se abría y podía oírlo desde mi habitación, pero esa fue la última vez que tuve miedo de algo paranormal. Después de que mi familia se mudara a otro estado, no ha vuelto a pasar nada. Mi madrastra tiró mi ouija durante la mudanza, así que nunca pude volver a usarla en la nueva casa. Sentí que al jugar con la ouija, habría algún tipo de contacto del que de otro modo no habría sabido. He tratado de psicoanalizar la situación y la situación de vida en la que me encontraba. Mi familia era extremadamente tóxica emocionalmente y teníamos nuestros problemas, eso es seguro. Así que he considerado si el costo mental de la dinámica familiar se manifestó en algunas ansiedades por esta fuerza invisible. Sin embargo, en la nueva casa nunca ha pasado nada y nuestra dinámica familiar ha empeorado mucho allí, así que no creo que esa sea la causa. Pero me gustaría saber qué piensas. ¿Era solo una adolescente paranoica y ansiosa con problemas familiares e interés en lo paranormal que me hizo creer que estaban pasando cosas? ¿O habría algún tipo de comunicación a través de la ouija esa noche? ¿O una tercera opción completamente diferente? Me encantaría conocer tu opinión, y gracias por escuchar. La siguiente historia explica por qué jamás volveré a Pluckley, o mejor dicho, al pueblo de Pluckley, el pueblo con más fantasmas de Inglaterra. Cerca de donde vive Morty, de hecho. Esto pasó en Halloween, hace ya varios años, al menos 22, cuando mis amigos y yo solíamos ir a Pluckley con bastante frecuencia. No era un viaje corto, pero lo suficientemente cerca como para que valiera la pena parar en un pub por una empanada y una pinta antes de explorar. Así que fuimos en Halloween. Íbamos mi amigo Ricardo y yo manejando, mi pareja Leslie, también amiga de Ricardo. Hicimos lo de siempre, amontonarnos en el coche, escuchar música durante el viaje y aparcar en el Caballo Negro. Puedes recorrer todo el pueblo en 1 hora, hasta las afueras y de vuelta. Pero hay un lugar en particular al que tienes que ir en coche. Entramos al pub, tomamos algo y unos bocadillos, y nos fuimos. Todos habíamos comido antes de salir, así que una cerveza cada uno no nos iba a preocupar en términos de embriaguez. Allá vamos. Visitamos el cementerio, vimos algunos fantasmas, incluyendo unas cuantas mujeres lamentándose, un monje o 2, un par de sombras, una madre buscando a su hijo, ese tipo de cosas era lo que buscábamos. Pero había demasiados turistas en el pueblo, así que había demasiado ruido y gente para sentir la verdadera vibra del lugar.
Caminamos un poco más, vimos las luces flotantes en el borde del bosque, que dicen que podrían haber sido del granjero que murió buscando a su ganado, o simplemente podrían haber sido los chicos. Luego decidimos ir al otro lugar y regresar. Para tomar una copa como se debe, más cerca de casa, donde pudiéramos caminar a nuestras respectivas casas sin preocuparnos por el regreso. Fuimos al roble del Salteador de Caminos, cerca del Bosque de los Lamentos. Evoca una o dos imágenes, ¿no? Este lugar está junto a un campo y se dice que es donde un salteador de caminos fue atrapado por las autoridades, perseguido y atravesado en el árbol con su propia espada, para luego dejarlo morir. Aparcamos el coche y nos sentamos a charlar. Durante la siguiente hora, más o menos, la niebla comenzó a arrastrarse sobre el campo y la carretera. Empezó a acumularse alrededor del coche, pero era octubre, de noche, así que es normal, hasta que empezó a entrar por las rejillas de ventilación, una niebla tan densa que se podía ver dentro del coche, arremolinándose alrededor de mis pies. Sentí un ardor en la muñeca. Llevaba una pulsera religiosa que me había regalado un amigo para protección. Una simple pulsera de cuero y madera. Estaba caliente, no solo quemando, así que empecé a quitármela, pero Leslie, en la parte de atrás, también gritó. Su collar. La exagerada cruz estaba caliente. Encendimos la luz y nos volvimos hacia él. De hecho, le había quemado una marca de cruz en el pecho. Empezamos a intentar quitárselo y me tocó a mí también. No, la dejamos puesta. No sabemos de qué nos están protegiendo. Y le mostré a Ricardo mi brazo, donde mi pulsera, de madera y cuero, ahora había dejado marcas de quemaduras. Ricardo puso cara de vergüenza, nos mostró una pulsera que había hecho para un amigo, una cosa de diente de tiburón y cordón, que aparentemente te protege de los dioses del agua, según el amigo que la obtuvo de un malviviente en Estados Unidos, y empezó a marcarle el brazo. Ricardo arrancó el coche, pero no arrancó. Lo intentó de nuevo, sin suerte, y la niebla era tan densa y alta que solo podíamos ver por encima, no a través de ella. La niebla se estaba acumulando alrededor del coche, y entendimos el mensaje. Comprendimos que cualquier entidad que estuviera allí prefería que nos fuéramos, así que arrancamos el coche, juramos no volver a Pluckley en Halloween, y salimos a toda velocidad. Al salir del pueblo, el coche funcionó normalmente, las luces delanteras volvieron a la normalidad y la niebla se evaporó. De vuelta a casa, llegamos a nuestro bar local, revisamos las marcas en los brazos y cuellos y todavía estaban allí, pero ligeramente desvanecidas. Todavía brillaban como una cicatriz, pero al día siguiente habían desaparecido por completo. Como seguramente podrán deducir de esto, no tengo ninguna intención de volver a Pluckley, y mucho menos en Halloween, y estoy bastante seguro de que a mis amigos y a mí nos gustaría que siguiera siendo así. Este incidente ocurrió en la noche de Halloween de 2022. Mi novio de entonces y yo nos habíamos ido a dormir después de asistir a una fiesta de Halloween. Solo había tomado unas 3 copas durante la noche, así que para cuando caminamos a casa y nos acostamos, me sentía bastante sobria. En algún momento de la noche, me desperté de repente y me giré hacia mi lado izquierdo, que casualmente era el lado de la cama donde dormía mi novio. Fue entonces cuando abrí los ojos y vi a un hombre parado junto a la cama, mirando fijamente a mi novio. Cuando lo vi, no me asusté ni me alarmé, como si instantáneamente mi cerebro hubiera registrado que no se trataba de una persona física que hubiera entrado a mi casa. Parecía tener alrededor de 35 años, vestía una sudadera con capucha roja, un chaleco tipo cuero negro y una gorra negra que le cubría la mitad del rostro. Al verlo, levanté la cabeza, sorprendida y confundida. El hombre me miró brevemente antes de empezar a caminar lentamente alrededor del pie de la cama, hacia la puerta de mi habitación. Mientras caminaba, me incorporé un poco y lo observé. Estaba confundida sobre lo que estaba viendo, así que me froté los ojos e incluso entonces todavía podía verlo. Fue entonces cuando me giré para agarrar mi teléfono y apunté la luz hacia él, y ya no estaba. Quiero dejar claro que en ningún momento sentí miedo. Su presencia se sentía respetuosa y pacífica, tanto que no pensé mucho en ello y volví a dormir de inmediato.
Al reflexionar más sobre esto, creo que era algún tipo de espíritu guardián para mi novio, tal vez, como un espíritu respetuoso destinado a cuidarlo. A la mañana siguiente, le pregunté a mi novio si alguien de su familia o círculo cercano de amigos encajaba con esa descripción, pero dijo que no. Me encantaría escuchar las opiniones de la gente sobre quién o qué pudo haber sido. Cualquier idea será apreciada. En la zona de Dallas, existe una leyenda urbana sobre el diablo siendo visto en un club nocturno subterráneo llamado Los Capataces. Ahora tiene un nuevo nombre y ha sido convertido en una residencia estudiantil. Actualmente vivo allí y lo he hecho por algunos años. He tenido muchas experiencias realmente extrañas y las leyendas y rumores se han convertido en una especie de obsesión para mí. El diablo no es la única leyenda allí tampoco. Antes de que fuera un club nocturno, era un hotel de lujo donde el mismo Elvis se hospedaba con frecuencia y supuestamente todavía lo ronda, junto con muchos otros fantasmas. La cosa es que estas historias son reales y realmente creo que la gente en ese club esa noche realmente vio algo. Y aunque no he visto nada que pudiera haber sido Elvis, he tenido múltiples experiencias extrañas con las puertas y los ascensores y una experiencia extremadamente extraña en el sótano el pasado Halloween. Algunos amigos y yo habíamos intentado entrar al sótano y no funcionó en la entrada. Todos regresamos a la habitación de un amigo y dos de nosotros nos separamos del grupo para intentar encontrar una entrada diferente al antiguo club. Los dos amigos nos llamaron y dijeron que estaban atrapados detrás de una puerta que se cerró con llave detrás de ellos y que ahora no podían encontrar otra salida. Así que un amigo y yo caminamos hacia el edificio contiguo e intentamos encontrar dónde habían llegado. Bajamos al pasillo por el que pensamos que podrían haber bajado, excepto que habíamos estado caminando por un tiempo, y el pasillo en el que estábamos parecía extenderse para siempre, y yo sabía que debería haber terminado hace un tiempo en ese punto. Había muchas escaleras y todas bajaban. Había muchos giros y los pasillos incluso a veces daban la vuelta por completo. Estábamos realmente asustados en este punto, pero seguimos caminando porque los escuchamos llamándonos. Escuchamos sus voces reales diciendo, por aquí. Para cuando encontramos la puerta, ya habíamos bajado al menos 4 tramos de escaleras y estábamos al menos en el sótano o incluso más abajo. Abrí la puerta y parecía un pasillo normal, al menos 4 pisos bajo tierra. Había puertas a lo largo de las paredes y las paredes estaban pintadas de la misma manera que los pasillos en la parte habitable real, pero el nuevo pasillo estaba reproduciendo música y nuestro edificio no reproduce música en los pasillos. En este punto, mi amigo también se dio cuenta de que definitivamente no se suponía que el pasillo estuviera allí y ambos nos asustamos mucho y salimos lo más rápido posible. Finalmente los encontramos al otro lado del edificio. Dijeron que ni siquiera nos estaban llamando. No nos encerraron allí abajo y tuvimos suerte de estar bien porque pienso en esa noche. Y qué tan peligroso podría haber sido si hubiéramos estado atrapados allí sin nadie que nos sacara. ¿Qué pasa si la razón por la que nos perdimos allí abajo en ese laberinto de túneles y pasajes improbables fue porque hay algo oscuro allí abajo que aún podría estar allí? ¿Quién sabe? Me alegro de no haber tenido que averiguarlo. No sé qué es lo que tengo yo, o mi mejor amiga, y no exagero en absoluto al contar esto. Pero en cuanto salimos de casa, o yo sola, por ejemplo, vemos hombres sonriéndonos con malicia, diciéndonos piropos groseros o siguiéndonos. Probablemente sea normal para muchas mujeres. Y admito que mi barrio no es el mejor lugar para vivir en la ciudad. Pero incluso en lugares desolados y llenos de gente nos acosan constantemente. No recuerdo la última vez que visité algún sitio y pude comer tranquilamente sin que la gente nos mirara o nos lanzara piropos. Vivo en una ciudad del Medio Oriente que está ganando popularidad como la nueva Nueva York o Londres. La ley aquí es bastante confusa y la mayoría de la gente no llama a la policía a menudo, ya que prestan más atención a los locales o les cobran a las víctimas por delitos que incluso pueden llevar a la deportación. Tengo 1 millón de encuentros que contar, pero este me desconcertó más que ninguno,
y ocurrió el año pasado en Halloween. Da la casualidad de que el cumpleaños de mi mejor amiga cae en ese día, así que nos lo tomamos muy en serio y decidimos disfrazarnos y salir con amigos. Fue una idea de último minuto, y decidimos llevar ropa informal y maquillarnos la cara. Me dibujé una calavera en la cara, y estaba muy recargada, lo que significa que no se podía reconocer mi cara en absoluto a menos que hablara. Lo sé porque conocí a una persona por primera vez en casa de mi amiga, y nunca me reconoció en la escuela. Así que mi mejor amiga decidió disfrazarse de Jigsaw. Debo decir que parecíamos bastante aterradoras, y aquí nadie excepto los adolescentes celebra Halloween, así que debió ser bastante espeluznante ver a dos chicas caminando por la calle a altas horas de la noche con aspecto de personajes salidos de una película de terror. Algunas personas incluso se apartaron asustadas y agarraron a sus amigos para alejarlos de nosotras. La fiesta fue bastante divertida y terminó tarde, alrededor de las 11. Mi mejor amiga y yo decidimos ir a un centro comercial muy concurrido y popular para comer algo y volver a casa. Nos paramos frente al New York Fries, que estaba bastante vacío, mientras que la otra parte del patio de comidas estaba más llena. Mientras decidía qué pedir, me di cuenta de que un hombre nos miraba fijamente, y siempre he tenido un sexto sentido muy fuerte, y tuve la impresión de que no era el tipo de hombre que se quedaría mirándonos toda la noche, así que intenté ignorarlo. Me di la vuelta hasta que sentí a alguien justo detrás de mí, y era el tipo raro de nuevo. Me preguntó mi nombre, por qué llevábamos ese maquillaje y luego preguntas más personales. Le di respuestas evasivas, entonces se inclinó hacia mí y me dijo, ¿quieres ir a mi habitación de hotel y divertirnos un poco? ¿Quizás jugar un rato? Mi mejor amiga estaba al teléfono en ese momento, pero lo oyó y me miró conmocionada. Estaba demasiado cansada para lidiar con él, y no lo insulté, cosa que lamento, así que le dije que nos dejara en paz y que no teníamos ningún interés en jugar. Pero él insistió en que me fuera con él e invitó a mi amiga también. O le dije que me dejara en paz. Cuando seguí resistiéndome y amenacé con llamar a la policía, se volvió hacia mi mejor amiga y le dijo que me convenciera de que fuera con él. No recuerdo exactamente qué le hizo dejarnos en paz. Puede que fuera yo mencionando a la policía, pero cuando nos dimos la vuelta, la cajera parecía bastante horrorizada por lo que acababa de ocurrir delante de ella. Mi mejor amiga y yo todavía hablamos de cómo atraemos a los tipos raros, incluso cuando damos miedo de narices, y ahora nos reímos de ello, pero también me hace preguntarme, ¿qué ahuyenta a estos tipos? Sigo sin entender qué le atraería para hablar con dos chicas jóvenes vestidas de Jigsaw y una calavera espeluznante. Los hombres que se aprovechan de adolescentes inocentes así claramente no son conscientes de las repercusiones de jugar con menores. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.